Lucía Pozo está con nosotros. Ella es asambleísta electa por la provincia de Imbabura por el movimiento Actuemos, que apoyó la candidatura de Otto Sonnenhorstner a la presidencia de la República. Lucía, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, estimado Milton. Un saludo cordial para usted, para Mónica y para todos quienes nos escuchan a través de Radio Sucesos. Bien, ustedes ya se encuentran trabajando. Fueron 7, si no me equivoco, los asambleístas que fueron elegidos por la alianza Suma Avanza. Fuimos 8, 8. finalmente en los últimos momentos pudimos también terminar la calificación de un compañero del Oriente, así que nosotros como Actuemos hemos sido elegidos 8 asambleístas. Al momento sí nos encontramos ya teniendo varios diálogos, planificando en esta semana que viene también una reunión conjunta, porque lastimosamente no ha podido ser de manera presencial hasta ahora por la diversidad de ocupaciones y las distancias que todavía nos separan. Hay muchas cosas que seguir terminando luego del proceso electoral, pero esta semana tendremos ya una reunión presencial para ir definiendo varios puntos respecto de lo que usted manifestaba, Milton, la agenda legislativa y la posición también de nuestro bloque, la conformación que intentamos todavía realizar, como usted sabe, con 8 asambleístas no logramos hacer un bloque, pero hablando con algunos sectores para poder conformarlo. Ahora, primero tienen que definir una agenda entre ustedes, lo que van a planificar hacer, lo que van a llevar a la Asamblea Nacional para luego empezar a buscar esos acuerdos. 8 votos, con 8 votos no se hace mayor cosa en la Asamblea Nacional. Lo que se puede es buscar afinidades para hacer un bloque más grande. Esa es la idea, estimado Milton, lograr generar un bloque que nos permita marcar como agenda legislativa primordial y urgente las actividades y necesidades imperantes que tenemos como país. Hay una preocupación muy importante respecto de la dilatación sobre la entrega de credenciales. Esto realmente sí preocupa. Creo que es la primera vez que no se respeta un calendario electoral. Esto es absolutamente grave y deja mucho que desear. Y eso también entorpece un proceso muy importante que se viene, que es de aprobación del presupuesto general del Estado. Así que, como en efecto usted lo manifiesta, pues nosotros nos encontramos ya en esa planificación. Tenemos que conciliar de entre todas las propuestas que hemos realizado, siempre fueron amparadas bajo un paraguas, perdóneme la reincidencia en la palabra, pero de un análisis nacional y de una propuesta nacional, así que habrán muchas coincidencias. Creo que todos sabemos cuáles son los problemas urgentes que tenemos y sobre ellos hay que trabajar. A ver, los problemas urgentes que tenemos están básicamente ubicados en la seguridad. Y Generación, sí. hemos escuchado a muchos asambleístas electos y a los candidatos en su momento decir que hay que llegar a la Asamblea Nacional para ayudar a resolver el tema de la inseguridad en el país. Hay cosas que se quedaron pendientes de la Asamblea anterior. Es decir, no necesariamente hay que buscar nuevas propuestas porque no hay tiempo. Es correcto. Mire, bueno, yo siempre digo que 1 año, 8 meses, tal vez ya 1 año y medio, luego de todo este problema que existe a través del CNE, tampoco es que es muy poco tiempo, ¿no? Yo creo que si es que existe la sensatez de la mayoría legislativa, se pueden hacer cosas importantes. En efecto, tenemos desde nuestra perspectiva 4 ejes fundamentales sobre los que hay que enfocar absolutamente todas nuestras energías. El primero es el tema de la seguridad, segundo, generación de empleo, tercero, salud, cuarto, educación. Sobre esos ejes se marcará un poco nuestra propuesta, nuestra agenda, y creo que es la agenda nacional. Así que en ese sentido, si bien es cierto, como usted lo manifiesta, el tema de la seguridad, que es algo fundamental en este momento, tiene que enmarcarse también después de una propuesta que seguramente van a ser del Ejecutivo. Y en este momento tenemos que enfocarnos en dar el respaldo y la gobernabilidad al presidente de turno. Esa tiene que ser la agenda del Legislativo. Y fiscalizar sus acciones, por supuesto que sí, pero no generar de ninguna manera en tan corto tiempo una oposición burda que tenga un contenido ideológico
político que agendas necesario y suficiente y poder tal vez mejorar una propuesta presidencial que será la que sea la aceptada por la mayoría de la ciudadanía. Por algo vamos a elegir un presidente. Yo seré siempre de la posición de respaldar todas las posiciones que beneficien al Ecuador, vengan de donde vengan. Esa ha sido siempre mi posición y no será la excepción desde la Asamblea Nacional. Ok, vamos a hablar del tema seguridad. ¿Qué cosas se pueden hacer desde la Asamblea? ¿Qué cosas quedaron que ustedes impulsarían retomar? Mire, en el tema de la seguridad hay que hacer varias concreciones, estimado Milton. Yo creo que empieza por generar un marco regulatorio que por lo menos genere respeto. En un momento como hoy que vemos lastimosamente cómo la administración judicial se ha convertido en un circo para todo el Ecuador, debemos darle un marco de mayor ¿qué le puedo decir? En un momento como este, que el delincuente sepa que se va a encontrar con un sistema de justicia fuerte. No se trata solamente de endurecer las penas, se trata también de acoger, por ejemplo, experiencias que ya han sido exitosas en otros países, como por ejemplo en Colombia en los 80, que se pudieron generar y crear y dar seguridad para la instauración de jueces sin rostro para que puedan administrar justicia de una manera segura y de una manera justa, que también es lo que muchos sectores quieren y esperan. El problema es que la delincuencia ha llegado a amedrentar, a intimidar a estos sectores y hay que darles también a los jueces las garantías necesarias para que eso opere. Jueces, fiscales. Por ejemplo, el gran cambio final ha sido los dos pasar de 24 a 48 horas de flagrancia, en donde se termina diluyendo todo el esfuerzo de una Policía Nacional que hoy por hoy hace lo que hace para que los delincuentes en 72 horas o 48 horas estén fuera. Y todas esas son circunstancias que en el marco legal deben reformarse y deben cambiarse para fortalecer el sistema judicial. Esto no cruza solamente por el control de cárceles, puertos, aeropuertos, sino también por darle un anclaje a atacar el problema fundamental de la seguridad, que es la generación de empleo. Yo siempre he sostenido, estimado Milton, que no hay un ser humano que nazca de un vientre materno queriendo ser delincuente. Esto obedece también, más allá del tema del narcotráfico, que es fundamental en el problema de la seguridad que hoy por hoy vivimos, a una falta de oportunidades. Hoy por hoy es más fácil ingresar a la escuela del delito que ingresar a una universidad, que se ha convertido en un gran privilegio ahora a través de ese macabro organismo creado que es la CENESID y que dentro de mis propuestas está eliminarla. Me alegra inmensamente escuchar del candidato a presidente Noboa, que también es una de sus propuestas. Entonces, en ese sentido, yo creo que cruza el tema de la seguridad por el tema de la generación de empleo y eso nos va a permitir ir solucionando el problema de origen. Mientras no generemos otras condiciones de vida para la ciudadanía, esto definitivamente no va a cambiar. Ahora, por ejemplo, quedan cosas pendientes como eh, el segundo debate de la reforma parcial a la Constitución para cambiar el rol de las Fuerzas Armadas. ¿Usted cree que eso se debe impulsar, debe seguir adelante? ¿O no es necesario? Porque estamos viendo que las Fuerzas Armadas trabajan bajo decretos de emergencia, bajo ciertos parámetros, las Fuerzas Armadas pueden involucrarse en la seguridad interna del país. ¿O es necesario, digamos, cambiar este rol vía constitucional? Mire, como usted lo ha dicho, las Fuerzas Armadas están trabajando. No creo que sea hoy por hoy una de las prioridades generar ese cambio a nivel constitucional, porque existe el trabajo, se está dando. En el futuro, por supuesto que deberá ser un tema que tiene que normarse para no seguir trabajando a través de decretos y ese tipo de manera de legislar desde el Ejecutivo. Debemos darle seguridad a todas estas decisiones y desde el ámbito legal. El problema fundamental cruza hoy por atacar lo urgente y creo que en eso debemos organizar una agenda conjunta, insisto, para poder tener mucha claridad sobre los temas que hay que dar trámite desde el legislativo y el Ejecutivo de manera conjunta. Esperemos que exista esa decisión política, pero en la pregunta que plantea, yo considero que hoy por hoy no es lo prioritario. Tenemos temas prioritarios, urgentes, importantes y necesarios, y ¿Qué debemos proyecto, por saber ejemplo? identificar cuál es cada uno de ellos. ¿Ustedes han podido ya empezar a ver los proyectos que quedaron?
Sí, existen proyectos, imagínense, todavía no tenemos este proyecto que nos permita abarcar una emergencia como se viene la del niño, ¿no? Eso también tenemos que retomarla, esa es una ley muy importante que tenemos que trabajar y es una de las prioridades que hay. Vamos a tener un año con consecuencias graves en el tema del arrastre que va a tener el problema del niño y seguramente un problema de la niña en el año venidero. Y debemos tener una ley que nos permita también y le permita al Estado y al gobierno tener acciones firmes y fuertes para poder contrarrestar estos embates naturales. Son las 8:35. Estamos hablando con Lucía Pozo. Ella es asambleísta electa por la provincia de Imbabura. Ahora hablemos un poco de lo que se va a venir por fuerza de la situación del país. Por ejemplo, Construye va a llegar, y ya lo ha anunciado, con una propuesta de crear una comisión multipartidista para investigar el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Ustedes ya analizaron este pedido? ¿Se van a adherir a esta propuesta? No, no lo hemos analizado aún, estimado Milton, no ha existido hacia nuestra organización ningún pedido formal para aquello. En esta semana, como yo le comentaba, vamos a tener una reunión presencial y vamos a tratar, por supuesto, también este tema. Es importante que no queden en la impunidad, no solamente el asesinato de Fernando Villavicencio, el asesinato de Rider Sánchez, el asesinato de Agustín Intriago, sino de los más de 3.000 ecuatorianos y sus familias que han muerto desde el 2023, estimado Milton. El problema es que solo son pocos los que aparecen en la televisión, pero son miles y miles. El embate de la inseguridad es brutal y no podemos pasar por alto aquello. Yo creo que hay que darle una consolidación en el tema judicial y en el tratamiento orgánico ya de lo que se tiene que hacer dentro de un procedimiento para que la justicia sea definitivamente más ágil, no solamente en el tema de Fernando, que por supuesto hay que tratarlo, es una temática muy grave, que la política hoy sea un tema de alto riesgo, que pensar diferente sea una sentencia de muerte, que decir las cosas desde una instancia como la Asamblea Nacional signifique la inmensa posibilidad de sufrir un atentado son cosas que no pueden suceder en este país, donde hay que dar libertades y garantías no solo a los legisladores, a los políticos, sino también a los jueces, insisto, a los fiscales, a quienes administran justicia y a todos los ciudadanos que estamos ávidos de poder recuperar un país de paz, que es lo que hoy por hoy lastimosamente no tenemos. Ahora, otro de los temas otros temas que seguramente se van a poner en carpeta son, por ejemplo, la situación del Consejo de la Judicatura, la situación del Consejo Nacional Electoral. Ya hay muchos pedidos de que se tenga que fiscalizar la gestión del CNE en estas elecciones. Uno, dos, mucha gente espera a ver qué viene a hacer la Asamblea sobre lo que está pasando en el Consejo de la Judicatura. Hay vías de salida para la crisis judicial que se vive en el país. Primero, la renuncia pedida a varios de sus miembros, que aparentemente no va a llegar y depende ya solamente de ellos. Segundo, la vía judicial en la que están inmersos algunos de sus vocales. Y tercero es la vía política, en la fiscalización que pueda o no hacer la Asamblea. Es decir, temas que se les vienen a ustedes a la par del tema de leyes, del tema de legislación, el tema de fiscalización. Así es, y control político. Y más allá de que sea un tema discrecional, es una obligación que se encuentra establecida en las leyes y en las normas que rigen todo el sistema democrático que vivimos. Por supuesto que debe existir un proceso de fiscalización, no solo a la judicatura, sino a las instancias del Estado que se establecen como una responsabilidad del legislativo. Lastimosamente, lo que hoy por hoy tenemos es bastante complicado. Las noticias son tristes en relación a lo que está sucediendo entre el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, cuando hay problemas tan importantes, los jueces están dedicados a otras cosas. Eso realmente es lamentable y por supuesto que deberá ser sujeto de un control y fiscalización en el orden político también, porque hay actuaciones que realmente dejan mucho que desear en medio de toda la vorágine de problemas que tenemos como país. Ahora que conviertan estos espacios como un escenario, una tarima política, es mejor que dejen entonces la túnica de jueces y se dediquen ya definitivamente a otras actividades, pero lo que vemos hoy es absolutamente lamentable para un país
que necesita que se hagan las cosas en orden y que se administre justicia en los aspectos absolutamente delicados que vivimos. Yo creo que el tema también que usted se refiere del Consejo Nacional Electoral es otra circunstancia compleja donde necesariamente, imagínense, con lo que hoy por hoy mismo estamos viviendo, deberá tener que ser parte de un proceso fiscalizatorio. No respetar un calendario electoral es grave. O sea, aquí a cada persona y cada designado a través del Ejecutivo, a través del Consejo de Participación, puede hacer lo que le dé la gana. Y aquí nadie dice nada. La Asamblea deberá estar a la par. Es un año bastante complicado para el legislativo. Hay muchas cosas que hacer, muy corto tiempo, mucha presión en el orden social, mucha presión en el orden político. Por eso es un reto importante. Vivimos en un momento oscuro, histórico, en donde se han lacerado absolutamente todas las bases de la institucionalidad y de la democracia, y precisamente por ello es que es realmente un reto muy importante que no debe quedarnos grandes a quienes hemos tenido el favor popular. ¿Usted sí apoyaría una fiscalización de entrada a estos dos organismos, CNE y Consejo de la Judicatura? Por supuesto que sí. Y no porque sea un tema discrecional, lo vuelvo a decir, es porque es una obligación del legislativo, no solamente la aprobación de las leyes, sino el control y la fiscalización. Claro, hay una alta expectativa de la gente de lo que pueda hacer esta asamblea, que llega también con una fuerza atomizada, digámoslo así, con una primera minoría, como pasó en la anterior asamblea, y con el resto de minorías que se van a ver obligadas a hablar por lo menos. ¿Usted con qué grupo siente afinidad para hacer un bloque? ¿Con Construye? ¿Con el grupo de Daniel Noboa? ¿Todos, excepto el correísmo? ¿Todos con el correísmo? ¿Cuál es su idea? Milton, yo lo vuelvo a decir, nuestra línea evidentemente ha estado dilatada y separada del correísmo. Ese ha sido nuestro accionar político permanente. Yo le he dicho a usted que siempre mi posición será a favor de todas las propuestas que se hagan para dar soluciones a los problemas del Ecuador, vengan de donde vengan. Siempre habrá una línea roja en tanto y en cuanto no se pretendan realizar las actuaciones que se merecen dentro del orden de la honestidad, de la ética y de la probidad que debe retomar una Asamblea Nacional absolutamente desprestigiada. Yo creo que debemos estar por mucho más arriba de los partidos, de los números y de los nombres de los políticos. Creo que tenemos hoy objetivos mucho más importantes, objetivos muy grandes que nos deben unir. Me preocupa mucho esa atomización a la que usted se refiere. Es muy complicado tener una asamblea diferente con la misma gente. Lastimosamente, todos los destituidos prácticamente vuelven a la Asamblea Nacional y eso es complejo en un momento como el que vivimos porque sabemos cuál ha sido su posición política. Más allá de lo racional o irracional, la propuesta ha sido boicotear no al presidente de la República, estimado Milton, sino a todos los ecuatorianos por encima de las inmensas necesidades que hemos tenido en el orden de la seguridad, de la generación de empleo, de la salud, de la educación. Ha sido un boicot permanente a los ecuatorianos. Y tenemos a las mismas personas hoy en una asamblea atomizada. En efecto, sí, pero esperamos consolidar con quienes deseen mirar en el horizonte ese objetivo de unidad que es importante para solucionar los problemas emergentes del Ecuador, hacer una gran mayoría que nos permita, esperemos, que esa sea la decisión política. Lastimosamente he oído por ahí que hay que portarse bien de algunos insensatos porque ya mismo hay elecciones de nuevo. Y si esa es la motivación, es una pena, pero que ojalá por lo menos esa sea su inspiración de aquellos que no entienden la política como un servicio público para poder tomar las decisiones emergentes que el Ecuador necesita. Muchas gracias, Lucía, por habernos acompañado. Suerte en la gestión en la Asamblea Nacional. Y bueno, aquí también empieza un trabajo mediático, así que la veremos pronto cuando empiece su gestión. Lucía Pozo, asambleísta por la provincia de Imbabura de la Alianza Actuemos.